Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Entre Varales, el programa que ya saben no solo se ocupa de Alhaurín de la Torre, sino que tiene vocación provincial. Y hoy nos vamos muy cerquita tanto como a Málaga y al puerto de la Torre. Así que doy la bienvenida a los representantes de la Cofradía Sacramental del Santísimo Cristo de la Hermandad y Caridad, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan Evangelista, que es así el título completo. Concretamente su teniente de hermano mayor, Antonio de la Rubia Nadales. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Y su actual archivero, Alberto Martín Palacios. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos los dos, una hermandad, como digo, del puerto de la Torre. A mí me gustaría saber, es la única hermandad del puerto de la Torre, ¿no? No, hay también una hermandad de Gloria, la Virgen de las Cañas, y bueno, somos dos hermandades. La Virgen de las Cañas es patrona también de la barriada. No, patrona es la Virgen de los Dolores, y ellos son de Gloria, nosotros somos de Pasión. Ajá. Bueno, una hermandad que ahora hablaremos también aquí con Alberto, que es especialista en historia, es un investigador también entusiasmado con toda la zona de, Puerto de la Torre, Atabal, Colonia Santa Inés, porque ¿cuál podría ser la actual parroquia? ¿Hasta dónde llega o qué abarca? Bueno, la actual parroquia ha cambiado varias veces de delimitación. Actualmente se ha segregado Colonia Santa Inés y abarcaría pues lo que el actual Puerto de la Torre, básicamente. Pero antiguamente sí que llevaba un poquito más, ¿no? Más zona de ese Partido de la Vega o toda esa zona de un poquito más amplia, ¿no? Sí, bueno, la parroquia de la Colonia es casi coetánea a la propia del Puerto de la Torre, o sea, las dos más o menos se erigieron a la vez, pero sí, más o menos esa zona. Tengo por aquí Antonio de la Rubia, como teniente hermano mayor, pero tú estás vinculado a la cofradía desde hace muchísimos años, desde el año 92, tengo anotado. Comenzaste como nazareno, luego has sido miembro de la banda de cornetas y tambores, que tocabas, ¿qué? La corneta. La corneta. No sé por qué te veía yo pinta de tambor con ese cuerpo, ¿no? Bueno, empecé de bombo, después cambié a corneta, pues... Vale. Llevas desde prácticamente el comienzo vinculado a la Junta de Gobierno, que el año que viene, 2021, tiene ya elecciones, ¿no? Sí, llevo la Junta de Gobierno, pues eso, como tú bien has comentado, empecé la hermandad del año 92 de Nazareno, en el año 94 empezó los primeros ensayos de la banda, me incorporé a la banda, y en el año 96 ya me incorporé a la Junta de Gobierno, y bueno, he pasado por distintos cargos dentro de la hermandad, vocal de banda, en fin, dentro de las vocalías, pues donde podía echar un cable lo usaba. Después he estado 3 candidaturas de tesorero y actualmente pues de teniente hermano mayor. Tesorero también. Y tú, Alberto, has sido secretario también tu dilatada participación en la hermandad, tesorero, ahora tienes un pasito atrás en ese cargo ya de archivero, vocal, pero ha sido también muchos años vinculado. Sí, fueron 15 años vinculado directamente a la Junta de Gobierno. Y bueno, actualmente evidentemente colaboro con ellos y un miembro más de la cofradía. Entre lo que te piden. Vamos a hablar entonces del origen de la hermandad. El Puerto de la Torre como entidad, como barriada, como núcleo ahí dentro del término municipal de Málaga tiene su principal desarrollo prácticamente en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Sí. Y a partir de ese momento, claro, al haber más población, más feligreses, hace falta una parroquia que dependía hasta ese momento de San Pablo, donde está el cautivo, ¿no? Efectivamente. A finales del siglo XIX, cuando empieza a crecer el núcleo poblacional y el párroco de San Pablo, precisamente, José Vega, pues decide iniciar la construcción de una iglesia en el Puerto de la Torre. Evidentemente los medios de esa época pues, no daban para mucho y lo que consiguió la comisión organizadora pues, fue comprar los terrenos y poco más, y ahí se paralizó el proyecto. Como la necesidad seguía en vigor, pues optaron por utilizar la antigua escuela del partido, de Segundo de la Vega, y adaptaron un trocito de la escuela para altar o capilla y se constituyó una capilla provisional. ¿Ya se llamaba de la Virgen de los Dolores? Efectivamente, a esa capilla llegó a una Virgen de los Dolores que ya también tiene sus antecedentes en el eremitorio de las Ermitas. Es un terreno, una finca que estaba por encima de Castellón de Mena, para situarnos, para quien no lo conozca, y esa Dolorosa pues, procedía también de ese eremitorio, ¿no? Entonces, en 1887 es cuando llega esa Dolorosa a la escuela capilla provisional, se erige el altar y se dedica al culto a la Virgen de los Dolores. Es a partir de entonces cuando pues, se empieza a hacer cultos internos, principalmente, escenarios, se empieza a hacer la misa del gallo, pero ya dependiendo de Campanillas, ¿no? Que era la parroquia de la que dependía administrativamente.
Y el revulsivo es cuando un sacerdote canónigo de la catedral tiene casa en Puerto de la Torre y es el que ya dice aquí hay que hacer algo más Efectivamente. fuerte. Nicolás Montero fue previamente párroco de Campanilla, ella tuvo contacto con la feligresía de Puerto de la Torre y efectivamente decide hacerse su casa de retiro, de descanso en Puerto de la Torre y se vuelca literalmente con la barriada en el sentido de que participa en la junta rectora que hace que promueve la construcción de la iglesia, sin ser el párroco oficial de la barriada, pues incluso bendice e inaugura el cuartel de la Guardia Civil y ejerce de párroco a todos los efectos, aunque la parroquia en sí no estuviera todavía erigida y constituida como tal. Hemos visto en pantalla una fotografía de que viene hasta un obispo, reside también allí en su casa, el obispo de Tui, ¿no? El obispo de Tui, efectivamente. El obispo de Tui, que era amigo de Nicolás Montero, de su periodo anterior en el obispado de Málaga. Se conocían cuando Nicolás era canónigo de la catedral y efectivamente por unas dolencias o padecimientos que tenía, pues decidió venir a Málaga a descansar y eligió la casa de Nicolás en el Puerto de la Torre como el lugar más idóneo para ello. Y además recurren a un arquitecto tan famosísimo, tan conocido en Málaga, que terminó siendo alcalde, Guerrero Strachan, para encargarle el proyecto de la iglesia parroquial. Sí, efectivamente. Bueno, como he comentado hace unos segundos, hay un primer intento en 1887, hubo otros posteriores a partir del inicio del siglo XX y ya de una forma ya más seria a partir de 1909, cuando Guerrero Strachan pues redacta el proyecto definitivo y se construye la iglesia parroquial que conocemos hoy día. Estamos viendo fotografías suyas, ese es el Palacio de Miramar, como pueden reconocer, ese que se ha visto en la fotografía anterior, está en la sede del Colegio de Arquitectos de Málaga, también obra de Guerrero Strachan, este es el antiguo hotel Caleta Palace, ¿no? Creo que era su nombre, otro de los edificios señeros que hizo, y ese es el edificio de la parroquia en sí de Puerto de la Torre, que me llama la atención porque tiene unas características propias muy definidas, ¿no? Estamos viendo ahí en ese campanario tan fuerte, estamos viendo el reloj, pero además tenía una combinación de elementos, algunos yo diría de neomudéjares, ¿no? Porque hay un arco de herradura en las fotografías, ¿no? Según vemos las distintas fotos de la iglesia, ¿no? Efectivamente, mezcla estilos arquitectónicos muy distintos, es una iglesia pequeña pero efectivamente muy peculiar y evidentemente los puertotorreños le tenemos un especial cariño, ¿no? Me encanta esa ventana que tenéis en el alto de la puerta principal a la izquierda, esa doble ventana también con ese arco de herradura, es decir, el óculo ese como tan significativo también en la iglesia parroquial de... Era un estilo muy constructivo, muy característico de Guerrero Strachan. De hecho, esta iglesia, si tenemos paciencia y lo observamos bien, se asemeja mucho a San Patricio en Welling, a Cristo Rey en Ciudad Jardín. Fueron iglesias que se hicieron posteriormente, en la época de posguerra, y que toman como ejemplo la arquitectura que plasmó Guerrero Strachan en la iglesia del Puerto de la Torre. Y estoy viendo ese interior, ese techo, como también de madera, como ese mismo estilo que vemos en la Alhambra y vemos en tanto... Por eso te decía lo del estilo neomudéjar, ¿no? Sí, porque hace ahí una combinación de estilos muy curiosa. Si me permite el comentario, este artesonado en concreto es muy similar al del Asilo de los Ángeles, es una iglesia y un convento mucho más antiguo, pero tienen muchas cosas en común. También, por cierto, la iglesia parroquial de Alaurín de la Torre, la iglesia de San Sebastián, ya saben ustedes si la conocen, y miran para arriba, que tiene un techo igual, ¿no? Ese techo de madera que es muy característico. Ahí estamos viendo el torreón, ese que les decía, también con esas ventanas de ese estilo islámico, por eso ese estilo neomudéjar, que podíamos llamar, bueno, como quisiéramos llamar a ese estilo de Guerrero Strachan, que también hemos visto antes la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, también de la misma época, de comienzos del siglo XX. Ahí sí que se le veía un carácter gótico muy diferente a este templo, ¿no? Teníamos la fotografía también por ahí, la primera que han visto, y en el estilo de esa iglesia San Patricio también, que bien decías, ¿no? De cómo el estilo neogótico y de cómo se recurre a lo clásico para volverlo a representarlo. Y hay también otro elemento que hemos visto hace un momento, es ese trozo de madera de la crujía, escrita, ahí estamos viendo, escrita con el texto, ¿no? Un trozo de cercha, efectivamente. De cercha, perdón, de cuando se hace en los años 20, ¿verdad? Qué curioso que ha salido... Es curioso porque, bueno, estábamos prácticamente, los que estamos aquí presentes ese día en la parroquia, en el antiguo bautisterio, se estaba remodelando lo que era precisamente el antiguo bautisterio y sin darnos cuenta, al tocar una de las paredes, pues cayó ese trozo de cercha al suelo. Qué bueno. Nos quedamos escrito, efectivamente, y cuando lo vimos, pues te puedes imaginar que nos quedamos todos un poco como esto que es, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos el ejemplo y lo que contiene, y es una nota manuscrita de uno de los albañiles que trabajaba en ese momento en la iglesia y que dejó para la posteridad y que gracias a Dios pues, hemos podido rescatar. ¿Dónde lo tenéis actualmente esa madera? Eso se encuentra en la sacristía de la parroquia.
Se encuentra expuesto, digamos, dentro de un mueble dentro de la sacristía. Una parroquia que, bueno, terminan en el 26 prácticamente la obra, aunque no se, bueno, no se inaugura, no está terminada del todo, ¿no?, en los años 20. Sí, las obras se inician a finales del 25 y de hecho el acto protocolario de la primera piedra se hace en enero del 26. Pero bueno, se sigue construyendo lentamente, evidentemente se construye acorde a los medios económicos que se van generando. Ahí Nicolás Montero pues puso mucho de su parte para que se fueran generando. Pero cuando llega el año 31, la quema de conventos, el edificio, la iglesia está prácticamente terminada, pero no está rematada del todo, ¿no? Y evidentemente las consecuencias que tiene esa quema de conventos en el resto de la ciudad, pues paraliza las obras en ese punto. Es decir, llega el 1931, ese terrible mes de mayo, donde uno tras otro van quemando prácticamente todos los templos, todas las iglesias y colegios, todos los edificios religiosos que había en la ciudad de Málaga. La noticia enseguida llega a los pueblos de la provincia, a las barriadas como Puerto de la Torre. Ahí, como no está terminada la iglesia, pues más o menos todavía poco hay que destruir, pero en el caso de Alhaurín de la Torre, saben ustedes muy bien que sí que saquean la iglesia, destruyen todas las imágenes, igual que ocurre en muchos municipios. Y por desgracia, las iglesias que no son arrasadas en el 31, cuando empieza la guerra civil en el 36, pues ya sí que son rematadas, podríamos decir, porque, por ejemplo, el caso de Alhaurín el Grande, que en el 31 no sufre daños la iglesia, pero sí que destruyen ya las imágenes en el 36. Como recordarán, que tuvimos también aquí invitados a los hermanos mayores, tanto de los morados en una ocasión como de los verdes, de Alhaurín el Grande. En el caso del Puerto de la Torre, sigo contigo, Alberto, después seguiremos, teniente hermano mayor, contigo, para seguir hablando con el tema de la historia. Bueno, el año 36, el mes de julio, terrible, cuando vuestro, bueno, no es el párroco, pero sí este canónigo que tanto ha hecho por la parroquia del Puerto de la Torre, también es detenido y, bueno, al final también lo fusilan. Efectivamente, Nicolás Montero, uno de sus sueños, y así queda documentado en las crónicas de la época, era ver terminada la iglesia en la que él tanto empeño y desvelo había puesto. En el caso del 31 se da la circunstancia de que convivían coetáneamente en la barriada la capilla provisional, que seguía todavía activa, el convento de la Franciscana, que estaba justo al lado de la iglesia, de hecho es una casa que todavía existe, y la propia iglesia en construcción. Y se da la circunstancia que en esos ataques anticlericales atacan la capilla provisional, donde se pierde la Dolorosa del siglo XVIII, atacan el convento de la Franciscana. Sin embargo, la iglesia en construcción la respetan, es decir, curiosamente no tocan ni se hace nada. Y efectivamente, en el año 36, pues en la saca de fusilamientos que tienen lugar en los cementerios de San Rafael, pues Nicolás Montero perece o fallece a consecuencia de esa acción de los milicianos. Otro paralelismo con Alhaurín de la Torre, que permitidme que introduzca también por las personas que nos ven desde nuestra localidad, desde Alhaurín de la Torre. En el año 36 también hay muchos vecinos que detienen y que fusilan, en este caso no se los llevan a Málaga, sino a lo que hoy es la entrada a la urbanización El Lagar. Ahí matan a varias personas, y a otras, una mujer cerca del cementerio, 2 personas que precisamente en ese momento, ya que son asesinados por sus ideas religiosas, recientemente la diócesis de Málaga inició el procedimiento que se llama la causa de los santos, y está junto a Nicolás Montero en ese mismo expediente, que, bueno, lo llevará a los altares en un tiempo no muy lejano, ¿no? Ahí estamos viendo también, ven en pantalla esa captura de pantalla de la página web de la causa de los santos de Málaga, ¿no? Efectivamente, no hay muchos testimonios de personas que lo conocieran, nos basamos en testimonios o crónicas periodísticas de la época, pero efectivamente la causa sigue su curso y no sabemos hasta dónde llegará o qué tiempo tardará en formalizarse o cerrarse. Ya decía, Sebastián Roca Ortega y María Dolores Rocha son los dos vecinos de Alhaurín de la Torre, que están en el mismo caso que Nicolás Montero Estevez, esperando ese procedimiento de beatificación que está en Roma. Y bueno, y pasa la guerra civil, llega la época de los años 40, la posguerra, y una de las primeras cosas que se hacen es retomar el culto y recuperar las imágenes religiosas, allí también en Puerto de la Torre. Decíamos antes que se hace parroquia ya oficialmente en el año 42, ¿no? En el año 42 se erige la parroquia, se independiza administrativamente de Campanilla, y digamos el punto de inflexión claramente es con la llegada de la comunidad carmelita a Puerto de la Torre, que se hace cargo de la parroquia en febrero del año 44, y la verdad que esa llegada de los carmelitas espolea toda la actividad católica y de culto tanto interno como externo en la barriada, y en poco tiempo, solo 3 meses prácticamente,
pues se gestiona gracias a ellos la terminación de la iglesia, que como hemos comentado antes, no estaba terminada, y gracias a ellos pues se termina de pintar tanto exteriores como interiores, se adecenta en definitiva el templo, se gestiona la llegada de la Dolorosa de Olot, pues en ese momento, como hemos comentado antes, no había ninguna imagen titular en la barriada, y se gestiona... Déjame que añada, no puntualice, ¿no? Que lo ha dicho muy correctamente, lo de Virgen de Olot, si alguien no, la Dolorosa de Olot, que ha dicho Alberto Martín, no es que venga de Olot, Gerona, bueno, que ese es su nombre, no, que vienen de ese sitio, se suele llamar, ya saben ustedes, las imágenes hechas en pasta, que no son madera, por eso se les suele decir de Olot, a lo mejor no son todas de Olot, porque en Valencia había también muchos talleres, en Madrid, pero bueno, discúlpame que digo por aclarar, si alguien no escucha que diga... El taller de imaginería religiosa de Gerona, de la localidad de Olot. Y ya por fin la primera salida procesional, ¿no? Sí, fue todo en cuestión de 3 meses, como te comento. Fue la terminación de las obras, la llegada y bendición de esta imagen que vemos ahora mismo en pantalla. Y bueno, tú la estás viendo porque está en el monitor. En el monitor. No es lo mismo que venga ahora mismo todo el mundo que lo podemos ver. Y su primera procesión, que fue curiosamente un sábado de pasión, ¿no? Procesionamos históricamente en Viernes de Dolores, pero la primera salida anecdóticamente fue un sábado de pasión. A ver si vemos ahí sí que vemos el monitor que está ahí de fondo de pantalla, esa Virgen de Olot, que decíamos, esa Dolorosa. ¿Qué fue de ella, Alberto? ¿También se sigue conservando? Esa Dolorosa llegó un momento que, claro, no es una imagen precisamente para procesionar, no está preparada ni concebida para ello. Parece muy chiquita, ¿no? Efectivamente, el haberlo hecho durante tanto tiempo, pues deterioró la imagen bastante. Entonces llegó un momento ya en el año 91-92 que tanto los rectores de la parroquia como los propios miembros de la cofradía pues optaron y decidieron pues por conservar precisamente esta imagen en el altar mayor de la iglesia y encargar una nueva, digamos ya de vestir y de candelero para poder procesionar al imaginero Juan Manuel García Paloma. Es decir, que esta imagen actualmente se conserva en el altar mayor de la parroquia antigua, para entenderlo. Es antigua. Hablando de restauraciones y de imágenes raras, vamos a hacer una pausa para comentar la noticia bocinas y tambores. Así que vemos el separador y comentamos esa noticia curiosa de esta semana. Bueno, pues la noticia es, seguro que les va a recordar a otra pifia célebre, la de aquel exceomo de Borja, que tanta fama dio a ese pueblo, aparte del vino, el del campo de Borja, y todo eso, pues es porque ha habido una restauración de una imagen de un Cristo en una iglesia de Palencia. Ahora vamos a ver la noticia de ese ABC de Castilla y León, decía polémica en Palencia, por una restauración que deja hecho un Cristo, entre comillas, porque además está jugando con la palabra, el relieve de una fachada, eso de dejar hecho un Cristo. Bueno, realmente no era un Cristo, juega con eso, pero ahí estamos viendo en la imagen de debajo cómo ha quedado esa figura alegórica de, bueno, parece una mujer, pastora, vamos a pensar, por esos animales que lleva delante, y con esa restauración que le han hecho, esa es la foto como estaba antes, y ahora veremos otra vez cómo se ha quedado en el después. Fijaos, parece como un Simpson o una cosa extrañísima de esas restauraciones que, bueno, que en Palencia se han llevado la mano a la cabeza y con razón, porque la verdad que se ha hecho una barbaridad. Cosa curiosa que, bueno, que comentamos aquí en nuestro programa Entre Varales, y continuamos con nuestros invitados que ya saben son de la Hermandad de los Dolores de Puerto de la Torre y del Cristo de Hermandad y Caridad, que también hablaremos de él. Teniente hermano mayor, Antonio de la Rubia. Bueno, ya la hermandad se constituye ya en los años 40, el año 49. 49. Desde ese momento hasta la actualidad habrá cambiado muchísimo la hermandad, y me gustaría conocer su implicación en el pueblo. He hecho al comienzo referencia a esa otra hermandad de gloria que hay. Yo siempre he recordado a la Virgen de los Dolores del Puerto de la Torre, ese Viernes de Dolores que salen todas esas imágenes. ¿Cómo definirías tú, repasando lo que tú conoces desde que te incorporas en los años 90 a la hermandad hasta ahora, cómo ves tú ese pasado, presente y futuro de la hermandad? Bueno, la hermandad, la verdad, en 20 años se puede decir que se ha dado la vuelta como un calcetín, como se dice popularmente, ¿no? La hermandad pasó de procesionar un trono, el antiguo trono de la Virgen de la Trinidad, con un calvario, con las imágenes antiguas, la patrona que hoy día está en el altar mayor y el Cristo de la hermandad, como estaba, era su advocación. Y bueno, pues se cambiaron las imágenes, ya se pasaron a dos tronos. Cuando vino la Virgen Nueva en el año
94 ya procesionó en su trono nuevo. La mesa, poquito a poco, primeros años salía forrado de flores, poco a poco se fue incorporando a la orfebrería. La hermandad, una hermandad humilde, de barrio. ¿Cuántos hermanos sois? Actualmente rozamos los 1000 hermanos. Bueno, pregunta para cuando eras tesorero. ¿Los 1000 pagan? Porque es el gran problema muchas veces, ¿no? Muchos hermanos apuntados, pero luego a la hora de verdad... Sí, no, yo creo que, bueno, nosotros me imagino que como el resto de hermandades, ¿no? Siempre tenemos una oscilación en los hermanos que siempre se dan de baja 30 y se suman 35 y ahí vamos, ¿no? Un año por otro. Y sí, de unos años acá hemos ido subiendo el número de hermanos, actualmente estamos sobre los 1000. Estuvimos un tiempo anclados en los 800 y algo, costaba subir, y bueno, vamos poquito a poco. Decías de la evolución, porque en esta revista que habéis traído también, tan chula, de Viernes de Dolores, el Puerto de la Torre 2020, estos boletín, el boletín que hicieron este año 2020, veo que hay aquí una página donde dice cómo tienen que vestir los portadores, los hombres de trono y las mantillas, lo ven aquí, se ve de así sí, así no, es curioso. Me ha llamado la atención porque digo, ¿hace falta ponerlo aquí? Es decir, ¿hay gente que no lo cumple o esto a qué es debido? No es que en la calle somos muy serios. Entonces, la hermandad de unos años acá procesiona de una manera muy especial, cuidando mucho los detalles, cuidamos mucho el recorrido procesional, porque para nosotros los recorridos oficiales, desde que se sale hasta que se encierra. Vemos ciertas modas que se están implantando en la Semana Santa en general. Por ejemplo, que los portadores, por ejemplo, se remanguen la túnica a medio brazo. Nosotros pensamos que si la hermandad quisiera llevar manga corta, la fuera puesto. Claro. Entonces, hacemos en el boletín, aprovechamos y mandamos el cómo hay que vestir, cómo queremos que los hermanos vayan el Viernes de Dolores, para no tener que ir llamando la atención después, ¿no? Me parece muy bien, desde luego, y esa costumbre que hay tantas veces que va gente recolgada en el varal, que parece que en lugar de meter el hombro va recolgado, o por supuesto como antes veíamos en tantos sitios, ¿no? Todavía se ve, mascando chicle. Antes veíamos como la gente se iba de los tronos a tomarse los cubatas, ¿no? Eso ya afortunadamente se ha perdido, o casi se ha perdido. Algunos casos habrá, pero desde luego que sea consciente de todo el que participa, que es una estación de penitencia, que no es no una fiesta, ¿no? Exactamente, nosotros intentamos eso, de que la gente salga concienciada de que el Viernes de Dolores es un día al año, es un día especial, un día para ir pensando en tu Cristo, en tu Virgen, y no vas de fiesta. Es un día festivo, popularmente en el Puerto de la Torre, porque es el día, para nosotros, los puertorriqueños, el día más especial del año, el Viernes de Dolores, pero no deja de ser una estación de penitencia. No hay intención, con lo lejos que está nunca, de convertirse, es decir, de cambiar. Primero una cuestión sería, me incorporo a Málaga porque es una hermandad oficial y estoy en Málaga, una cuestión. El itinerario está claro que está lejísimo o no, bueno, está bastante más lejos que Nueva Esperanza. Y tampoco cambiáis de día, porque decir Viernes de Dolores, porque a lo mejor decir, bueno, pues nos conviene más el Domingo de Ramos. Son cosas que están muy arraigadas ya a la hermandad. Nosotros no tenemos intención de procesionar por Málaga. Nosotros somos una hermandad de barrio. Si la hermandad dejase de procesionar en el Puerto de la Torre, perdería su encanto. Y su esencia. Evidentemente, la esencia y el encanto. Y luego, la agrupación de cofradía tampoco está por la labor de incorporar hermandades que no procesionen por el recorrido oficial, porque que sería lo lógico, lo mejor, ¿no? Sí. Pero bueno, la actual agrupación de cofradías no está por eso menesteres actualmente, de que se incorpore hermandades que no procesionen por el recorrido oficial, y bueno. Estamos viendo los dos tronos en ese momento que van ahí en paralelo. ¿Es uno de los momentos mágicos del Viernes de Dolores? Es uno de los momentos muy bonitos, muy puertotorreño, porque eso es muy único nuestro. Nosotros lo llamamos el amarre. El amarre, ¿verdad? Yo lo he visto cuando me lo mandaba Alberto, ¿no? Le decimos el amarre, es cuando se desemboca de Lara Castañeda hacia Lope de Rueda, ya buscando el encierro. El trono del Cristo se para, nosotros le decimos, bueno, el edificio que se ve detrás era un antiguo cuartel de la Guardia Civil que había en el Puerto de la Torre, se para allí. La sección del Cristo continúa andando, la de la Virgen, la sección de Nazareno, se va detrás, llevamos una única sección de Nazareno, la del Cristo delante y Virgen detrás, y ya luego los tronos, pues una vez que llega la Virgen, se ponen en paralelo y salen los dos andando al mismo son de la música. Una marcha la toca la banda de música, otra la agrupación
de cautivos Estepona, en fin, y hasta que llega a la puerta de la iglesia, que ya termina el amarre, entra Cristo y después entra la Virgen. Alberto Martín, y una imagen que de la Virgen de los Dolores que estábamos viendo, que se la encargáis a García Palomo en los años 90, ¿no? En el año 92 es cuando se le hace el encargo y se bendice en el año 93. Y bueno, por falta de tiempo no procesiona hasta el año 94. Es decir, la bendición y la proximidad de la salida procesional era tan justa en tiempo que se optó por procesionar al año siguiente, en el año 94. Estamos viendo ese trono que será de Angulo de Lucena, ¿no? De los talleres Angulo de Lucena, efectivamente. Como ha dicho Antonio, pues es un trono que lleva en ejecución desde el año 97 y que se va acometiendo por fases conforme la economía de la hermandad lo va permitiendo. Y como bien ha comentado él, pues se empezó por el frontal, los laterales, arbotantes en otro periodo, candelería hace recientemente y el tan ansiado y querido palio que esperemos que lo podamos ver en breve. Así lo vamos viendo. Y eso en cuanto a la Virgen. Y luego el Cristo de Hermandad y Caridad. Me extraña esa vocación, Cristo de Hermandad y Caridad. ¿Cuál es el origen también de ese nombre? El origen viene también, no lo hemos comentado antes, en el año 57 la hermandad de entonces decide comprar para la parroquia y a su vez incluir como titular de la cofradía a otra imagen de un crucificado de los talleres gerondenses de Olot, como hemos comentado antes. Esa imagen empieza a procesionarse los primeros años sin trono, a hombros de los hermanos, o sea, se incorpora al cortejo procesional del Viernes de Dolores. Eso desde el 57 o 50. En el 57 y desde el 59 se incorporan como calvario en un solo trono, que es, digamos, la imagen o la estampa típica que recordamos todos de Puerto de la Torre, hasta precisamente, como ha comentado Antonio, hasta el año 94, en que procesiona la Virgen Nueva, se crean dos tronos, dos secciones y procesionan separados. La imagen nueva o la vocación nueva responde a que esa imagen de Cristo, de Olot, pues también se conserva en la parroquia, y también se quería que el nuevo titular pues tuviera una vocación, o la misma vocación, pero que no fuera idéntica a la anterior, ¿no? Y la vocación de caridad también era algo que popularmente era conocido en la barriada, y en Cabildo de Hermanos se optó por titularlo de Hermandad y Caridad. Esta talla que estamos viendo ahí en el trono del año 2001, ¿no? Efectivamente, se hace el encargo a Ramos Corona a finales del 99, año 2000, y se bendice en el año 2001 y se procesiona desde ese mismo año. Responde también a lo mismo que hemos comentado antes. La talla de Cristo estaba muy deteriorada, era una talla de escayola, efectivamente, no preparada para procesionar, y era, vamos, la prioridad era no perderla, poder conservarla como así se logró en su momento, y poder contar con una talla propia de procesión como la que tenemos actualmente. Oye, Antonio, y viendo la imagen y recordando el encierro y demás, ¿no subía a pulso durante el recorrido? Sí, subimos a pulso en el encierro, donde cuando ya llegamos a la puerta de la iglesia, la plaza como nosotros le decimos, que ha quedado allí entre la iglesia y la Casa Hermandad, allí en el encierro, sí, cuando llegan los dos tronos se ponen de frente, se sube a pulso, en fin, hacemos tres pulsos aproximadamente en el encierro. 3, 4, dependiendo cómo vaya el trono. Ese trono que vemos ahí de Victoriano Pérez Aranda, ¿no? Y de Rafael Reigal, ese que hemos dicho que se hizo, este fue el que se hizo para la Virgen de la Trinidad. La Virgen de la Trinidad, hasta el año 78, que creo recordar, aquí está el historiador. 73, que lo adquirió la hermandad. Ya lo vemos del año 57, 58 más o menos, que se hizo ese trono y esa imagen preciosa que ya hemos dicho de Manuel Ramos Corona. Manuel Ramos Corona tiene también otras imágenes en Málaga, ¿no, Alberto? Sí, tiene la imagen de humildad y paciencia en Cruz Milladero, y tiene más imágenes, pero digamos para devoción privada, o sea, no están expuestas a culto público. Bueno, y después, para completar ese calvario, ha hecho la referencia de cuando los años que iba el Cristo y la Virgen juntos en el trono, habitualmente en esos calvarios, cuando hay un Cristo crucificado, se acompaña de San Juan, esa iconografía de, bueno, más o menos habitual, o que suele ser habitual, de cuando efectivamente tenemos un Cristo crucificado. Así que encargáis a Raúl Trillo un San Juan que lo hace en el año 2006. ¿No? 2006. Correcto. 2006, ¿no? 2006, exactamente. La imagen de Raúl Trillo. En principio esa imagen de Raúl Trillo no va a procesionar, ¿no? ¿O sí? De momento no, la idea es que en un futuro procesione. De hecho, hasta que no tuviésemos el palio, pues no se podía subir al trono, porque este año hemos montado el palio, no se ha podido bendecir porque no hemos salido, está tapado y estamos esperando, bueno, pues saldremos algunos años solamente con la Virgen
y en un futuro, pues posiblemente pues se sume al Calvario. Raúl Trillo, que ya saben ustedes que aquí también, a la orilla de la Torre, permitidme que haga otra inserción a esta entrevista con los amigos de Puerto de la Torre, en otra torre, en la de Alaurín, también tiene Raúl Trillo otro San Juan, precisamente para la Cofradía de los Verdes de la Veracruz de Alaurín de la Torre. Ahí están viendo en el monitor detrás mía esa bella imagen. No se parece, evidentemente, a la otra de San Juan. Son varios años, 4 años lo que se llevan de diferencia y tampoco hace falta hacerlos repetidos, no que sean ni mucho menos gemelos. Lo importante es que tengan la excelente calidad que tienen. Y en este caso ya saben ustedes que el San Juan, que ahí lo ven en la parroquia de San Sebastián, el día que fue bendecido, pues no entran los planes de la Cofradía de los Verdes de Alaurín de la Torre sacarlo en procesión, solamente en el camarín, en el retablo tan precioso que tienen en la iglesia parroquial. En fin, como vemos, muchas cosas que estamos descubriendo, aprendiendo con la Hermandad de los Dolores del Puerto de la Torre. Pero ahora es el momento ya de ver qué ha pasado en las redes sociales, así que vemos ese separador del SPQR. Bueno, pues lo que se ha comentado muchísimo por las redes sociales es una consecuencia más también de la situación que estamos. Por un lado, la banda de cornetas y tambores del Cautivo, una hermandad creada que ha cumplido el 10º aniversario, creada hace 10 años. Ahora vamos a ver esa noticia que aparece en las redes sociales. Ese es el comunicado oficial, bueno, del problema que teníamos del COVID, que también es noticia de cómo es así, es como una de la que lanzaron con, bueno, ahí vemos el fajín y la medalla del Cautivo, con ese uniforme negro tan elegante, precioso de esta banda de cornetas y tambores del Cautivo, que ha celebrado el 10º aniversario. Un 10º aniversario que, sin embargo, se ve empañado por el problema del coronavirus, que era la otra imagen que también hemos traído para mostrarles cómo se suspenden los ensayos por culpa de que, como saben, con esas restricciones a partir de las 6 de la tarde, ahí lo tienen en el comunicado oficial, cuando lo hicieron público a final de octubre, esa junta directiva, bueno, pues anunciando la imposibilidad de esos ensayos tal cual como en el momento actual de la pandemia. Hemos comentado ya en anteriores programas también el problema, precisamente solidarizándonos con los músicos, ese problema que tienen de muchos factores. Ahí estamos viendo el problema del ensayo. El ensayo no es solo no poder ensayar y perder más o menos prácticas, el problema de mucha gente joven de perder la asiduidad, ese tiempo libre que dedicaban a ese compañerismo, a ese altruismo que también tienen las bandas de música. Problemas también económicos, bandas que tenían inversiones hechas en uniformes, en instrumentos, y de pronto saben que no han tenido ingresos en el año 2020 y a ver qué va a pasar en el 2021 con la situación como está. En fin, que un problema bastante importante. Me imagino que tú, Antonio de la Rubia, que ahora teniente hermano mayor, pero que también fuiste músico, como hemos hablado antes, con esa banda que tuviste, ahora hablaremos un poquito más de la banda de cornetas y tambores que tuviste y la hermandad. Conocerás casos de músicos, ¿no? Antiguos compañeros tuyos que podrán hablar mejor que yo de la situación que están viviendo, ¿no? Sí, con los que he podido hablar en estos días, pues la verdad es que están todos bastante preocupados con la situación. La incertidumbre de saber cuándo se va a poder retomar los ensayos, de qué modo, dónde. Porque sí, recordad que, por ejemplo, en Málaga la gran mayoría de bandas ensayan en locales de ensayo que el ayuntamiento habilitó. Que también es un problema, porque que ahora no pueden, que sea al aire libre. Exactamente, porque actualmente no pueden ensayar allí porque tienen que estar al aire libre. Ahora al aire libre, por el tema de horarios, pues tampoco pueden ensayar. Ni pueden ensayar en grandes grupos, porque ha habido bandas que han pensado de subdividirse, ensayar por grupo, por voces. Es muy complicado el llevar actualmente los ensayos como está el tema del COVID. ¿Pensáis algo, trabajáis en algo para el 2021? Por ejemplo, hace una semana, 2 semanas, tuvimos a los representantes de la Hermandad de los Dolores, pero de Bobadilla Estación, que bueno, se habían comprado unas andas precisamente por si acaso podían sacar esas andas, es decir, con la separación de personas. Hablábamos de todo el mundo con mascarilla, de todo el mundo identificado, que todo el mundo se viese que tenía mascarilla, portando vela, intentando hacer algo pensando en
en que se pudiera, evidentemente, que no llegue la situación tan dramática que tenemos en este punto. Pero en el caso de la hermandad vuestra, ¿habéis pensado en algún plan B? ¿Comentáis algo? No, nosotros todavía no hemos pensado, no nos hemos planteado qué va a pasar la Semana Santa 2021. Sí pensamos que posiblemente no haya Semana Santa 2021, pues como está un poco la situación del país, ¿no? Estamos viendo que la situación del COVID varía en función de una semana a otra, puede variar las normas, entonces pues tomar una decisión ahora que no sabemos si a un mes vista te la van a cambiar o a 2 meses, menos de aquí a Semana Santa, faltan todavía varios meses. Sí sabemos que va a ser muy complicado por la organización de lo que, bueno, todos los que están en una junta de gobierno saben que la puesta en escena de una procesión tiene muchas horas de trabajo, de preparativo, de reparto de túnicas, de los hermanos, de preparar las crucetas, preparar todo lo que hay que preparar en una procesión, y es muy complicado en muy poco tiempo que se pueda organizar un Viernes de Dolores o una procesión en cualquier hermandad, ¿no? Entonces, pero no estáis, es decir, por un lado pensáis que no, entonces no estáis haciendo nada de todo ese proceso. estamos esperando un poco a ver qué va a pasar a nivel de agrupación, que es un poco quien marca en Málaga los cánones, ¿no? Es decir, el obispo permite de que haya Semana Santa, que creemos que no, porque ya las noticias que han surgido al También tema la recogimos aquí en otro hace es que varias semanas. no van a permitir que se desluzca la Semana Santa que conocemos. Por otro lado, Que eso lo discutimos también aquí, porque decía aquello de que no admitía, es en el programa que hicimos, recordarán cuando entrevistamos a Manuel Guerado, el programa que dedicamos al cementerio de la Laurín de la Torre, con aquella noticia que decía que no querían sucedáneos. No se trata de hacer sucedáneo, evidentemente, pero tampoco yo no le veo el problema si en lugar de tener, bueno, lo que estamos acostumbrados, de tronos con 100 y pico hombres o mujeres llevándolo, y un montón de bandas, y un montón de militares, y un montón de cosas, si reducimos y hacemos una Semana Santa diferente, no tiene por qué ser un sucedáneo. Coincido contigo, evidentemente, que todo dependerá de la situación sanitaria, claro, que dirá el obispo, que hará Málaga, y será un reflejo después en los restos de pueblos de la provincia. Imitarán, ¿no? Un poco es que el problema realmente no es, porque dentro de los tronos, si los tronos son más grandes, pues tendrán que ser andas más pequeñas, tendrá que ser la separación entre nazarenos, no es problema, porque ya los nazarenos van separados 1 metro y algo unos de otros, van con el rostro tapado. El problema está en los hombres de trono y en las aceras, sí, en el público que viene a vernos. Sobre todo en el público. Porque si nosotros, en las imágenes que se han visto de nuestro encierro, como veis, en nuestro encierro, como se suele decir, no cabe un alfiler. Claro, el problema es ese, la cuestión aforo que tanto nos... Alberto, ¿algo más que tú quieres decir algo en este asunto? No, un poco más, lo que ha apuntado Antonio, que hay mucha incertidumbre y hacer planes un poco más que una quimera ahora mismo, creo. No hay problema. Seguimos, Antonio. ¿Te he dicho Antonio a ti antes? ¿Alberto? Bueno, tú eres Alberto y este es Antonio de la Rubia. Entonces, centrándonos en vuestra banda, la banda de cornetas y tambores, que la creasteis en el 95, pero desde el 17, hace 3 años ya, que no está activa. Ha sido un periodo muy fructífero, lo hemos visto con distintos uniformes. ¿Qué puedes resumir esa vida que tú también viviste intensamente? Bueno, la banda, como el resto de bandas de la provincia, mantener una banda en la calle es muy complicado. Los ensayos, la gente tiene altibajos por los estudios, por temas laborales, entonces la banda, pues tras unos cuantos meses malos, pues al final se decidió de colgar el instrumento, como se suele decir, y nada, se cerró y se pasó página. Estaba viendo la imagen, ese guión también tan bonito que teníais bordado. Ese será otro de los que tendréis en el museo. Lo tenemos expuesto en la Casa Hermandad, en la vitrina, en la Casa Hermandad de la Vitrina. Vamos a hablar entonces de la Casa Hermandad, un proyecto también enorme, anhelado, que hicisteis por fin realidad en 2006, ¿no, Alberto? Efectivamente, la Casa Hermandad viene un poco a colación del nuevo proyecto de remodelación de la parroquia, y la Casa Hermandad se integraba dentro de lo que es el complejo parroquial del arquitecto Álvaro Mendiola, y como podéis o se pueden ver en las imágenes que tenemos ahí, pues claro, es un anhelo y para cualquier cofradía y muy necesario para nosotros también, claro. Un edificio ahí tenéis los tronos, tenéis el salón de tronos, hemos hablado de esas vitrinas, no hay un museo como tal acreditado ni por el ayuntamiento ni por la junta, pero sí que ofrecéis en los días que estáis abiertos esa posibilidad de disfrutar de esos guiones, de esos enseres, de mantos, de la crujía esa
crujía, hemos dicho. Cercha, La Cercha de custodia de la Es que no iglesia. soy hermanilla, saben ustedes, pero... Bueno, es una casa hermandad pequeñita, si la comparamos con otras casas hermandad a lo mejor de Málaga capital o incluso de algún pueblo de la provincia, y bueno, tiene lo justo eso. Pequeñita, sí se ve enorme ahí con esa puerta. El salón de tronos sí es bastante generoso, pero bueno, lo que son las dependencias anexas, o sea, albacería, sala de junta, pues bueno, están bien, pero tampoco disponemos de espacio como para poder tener un museo, y actualmente tampoco no tenemos un patrimonio, digamos, en cuanto a enseres amplio como para poder disponer de un museo como tal, pero como bien dice, lo poco que se tiene expuesto y a disposición de los hermanos y vecinos de la barriada. Me imagino que mucha lotería tuvisteis que vender y muchas actividades, ¿no? Cuando eras tesorero también, ¿no? Y seguimos, porque para pagar ese pedazo de edificio. La Casa Hermandad se sigue pagando, nos quedan aún se sigue pagando. cerca de 14 años más o menos, porque la Casa Hermandad se hizo en el 2006, pero se hubo que remodelarla, se nos quedó pequeña, a los 3 o 4 años se nos quedó pequeña, y se amplió por la parte de atrás, se le amplió algunos metros para ganarle un poco al Salón de Tronos, ganamos la parte de arriba que se ve en la imagen, el balcón que se ve, que es donde está la vitrina, ganamos un poco de espacio lo que es la sala de junta, donde actualmente, bueno, sala de junta es porque se le puso sala de junta, pero aquello es taller de bordado. La Junta de Gobierno no se puede reunir allí porque aquello es un taller de bordado actualmente. Y bueno, hacemos de todo, pues intentar buscar ingresos porque aparte de las cuotas de los hermanos, pues eventos como fiestas de colegio, que es una cruz de mayo, que sí, bueno, feria, verbena, las ferias. Una caseta, supongo tendréis, bueno, un bar seguro, ¿no? Sí, tenemos la caseta allí en el recinto ferial, la caseta nuestra que es el tinglao, que le pusimos el tinglao como siempre hemos salido de tinglao hasta que se hizo la Casa Hermandad, pues por mantener, y la caseta se llama la caseta del tinglao. Has comentado también taller de bordado que tenéis ahí, un taller que, bueno, dirige o coordina vuestro vestidor Javier Nieto, ¿no? Ya 5 años funcionando con ese taller, una gran experiencia sin duda. Que una hermandad tenga un taller de bordado propio, eso, bueno, facilita un poquito, porque hay que comprar evidentemente los hilos, pero desde luego la mano de obra, que son tantas horas, semanas, meses, esas filigranas que hacen, supongo que mujeres, casi siempre suelen ser mujeres, aunque aquí también tenemos hombres, evidentemente. Hemos tenido y tenemos algún hombre en el taller de bordado, y la verdad es que el taller de bordado ha sido uno de los proyectos clave de nuestra hermandad. Porque teníamos muy pocos enseres hasta la construcción de la Casa Hermandad, los enseres justos, porque claro, evidentemente no teníamos dónde guardarlo. Entonces, cuando ya tuvimos el espacio, fue cuando empezó la hermandad, ¿no? a llenarlo con enseres. Poco a poco, el taller de bordado, pues bueno, los primeros años fueron, ahí vemos en las imágenes ternos, que se le bordó a la Virgen por su 25 aniversario. Y poco a poco el taller de bordado pues se ha ido haciendo de... Voy a pedirle el próximo programa, vamos a apagar los monitores, para que nadie diga, tenemos ahí, porque no siempre está viendo todo el mundo. No, yo lo he visto por allí que se ve. Tú lo ves por allí, pero no, lo están viendo nuestros espectadores, con lo cual lo tenemos está. ahí, pero realmente se está viendo un poco de refilón. Ahora Jesús Cabrera, que es nuestro realizador esta tarde, nos va a poner, para que veamos bien ese terno, que es la palabra que tú has utilizado, la palabra propia para definir ese conjunto, ¿no? El vestido, sí, la saya, el manto, las mangas, la cinturilla, en fin. La fotografía y me imagino que esas mujeres con las que participaron en la son las mujeres del taller de bordado, con nuestro bordador Javier Nieto y vestidor de la Virgen. ¿Y el hombre que está a la derecha? Es nuestro hermano mayor, don Enrique Luque. Y San Juan al fondo. Antes he dicho lo de las mujeres, y ya en este programa ya saben ustedes que somos unos defensores enorme del papel de la mujer siempre donde quiera estar, llevando el trono, hermana mayor, bordando, y que no me interpreten como un comentario sexista lo que había dicho. De hecho, me quiero acordar del taller de bordado que tienen también los verdes de Alaurín de la Torre, que hoy también son coprotagonistas, parece, en este programa, que saben ustedes que tienen un taller de bordado y el hermano mayor es uno de los bordadores, que también nos lo ha comentado cuando lo hemos tenido aquí invitado. Así que esto me lleva a preguntar el papel de la mujer, porque antes cuando veíamos los tronos llevando a los hombres de trono, veíamos casi siempre hombres. Yo no sé si hay mujeres también. Hay mujeres. Nosotros, este estuvo el hermano mayor, que estamos en nuestro 3er año de candidatura, abrió las puertas a las mujeres de par en par, porque
Tiene que ser, porque es lo normal. Porque es lo normal. Vamos, se le ocurra que no. No, Alberto. En ese sentido es importante destacar que tradicionalmente, por lo menos en el puerto de la Torre, la mujer participaba activamente en lo que es el traslado de las imágenes a los tronos procesionales. Lo que comenta Antonio ahora es que desde hace 3-4 años se le ha abierto la posibilidad también a que participen en el desfile procesional del Viernes de Dolores, digamos, en los tronos de procesión. Y en igualdad de condiciones, no hay... según el hombro, ¿no? Siempre Donde, decimos, donde ¿no? le toca la altura del hombro, donde le toca la talla, y por antigüedad va a colocar un varal o en otro. Pero es mucho más frecuente la participación de la mujer, en este caso en el traslado, que en la propia procesión. Pero bueno, sí, muchas veces está caso... la tradición o el hueco, que no haya huecos, que es una cosa que siempre ha ocurrido. Aquí vuelvo a hablar de Halloween de la Torre, vamos a hablar ahora de los morados, para que no se me enfade algún morado si no me está viendo. Las mujeres en el trono de nuestro Padre Jesús, de los morados, siempre habían participado, es una tradición que siempre ha habido. La mujer que ha querido sacar el trono lo ha sacado desde hace muchísimo tiempo. Y ahora es verdad, como dice también Alberto Martín, en el Vía Crucis que hace nuestro Padre Jesús solamente lo llevan mujeres. Y luego la Pollínica, la tercera cofradía del pueblo, saben ustedes también que la Virgen de la Esperanza, en este caso, solo la llevan mujeres. Los hombres llevan el trono de Jesús de la Pollínica y las mujeres la Virgen de la Esperanza. Es decir, distintas costumbres, distintos usos, vamos a decirlo así, pero de luego igualdad o una libertad como corresponde a los tiempos. Normalidad, ¿no? Normalidad. Yo creo que no hay otra que la palabra normalidad. Normalidad, tú lo has dicho. Bueno, estábamos viendo antes los bordados, que es cuando estamos hablando de la mujer, y estábamos viendo esa terna, y estábamos viendo en ese monitor que tienes tú detrás, que puedo hacer así, lo puedo ver, bromeando ya un poco ese bordado, ya ese conjunto de saya, manto y demás con la Virgen de los Dolores, qué preciosidad. Ahora vamos a ver la fotografía para recrearnos un poco de esa labor tan grande que hacen hombres y mujeres en el taller de bordado. No tengo anotado de cuándo empezaste, 2015, ¿no? Creo 2015 empezó el taller de bordado, como todos los talleres de bordado, bueno, previamente pues montando los bastidores, aprendiendo las técnicas con lana, los primeros años pues muy despacito, poquito a poco, hasta que ya poco a poco, con las técnicas bien aprendidas y bien tal, pues empezaron pues ya a hacer las primeras cositas. Ya tenemos hecho el terno para la Virgen, el guión se ha culminado, porque se hizo una primera parte del guión, que en la portada del boletín es el escudo de la hermandad en el guión. Es un detalle de la saya, me imagino, ¿no? Y después, bueno, pues el libro de regla también está prácticamente, ahora lo tienen casi listo. O sea qué maravilla, ¿no? Le esconde, los que los primeros años íbamos despacito con lana, ya le esconde una barbaridad. Pero yo creo que hay que destacar también que, aparte de la producción que puede aportar el taller de bordado a la cofradía y a la procesión, la vida que le da a la Casa Hermandad ese taller de bordado, yo creo que tiene el mismo precio, el mismo valor que todas las piezas que puedan aportar a la cofradía. O sea, el que la Casa Hermandad esté llena de vida gracias a ese taller de bordado, yo creo que es un aspecto importante a destacar. Y yo me gustaría aprovechar por agradecer la figura de Javi Nieto, ¿no? Que es una joya en bruto de la Semana Santa de Málaga, e incluso yo diría que de Andalucía, y él fue uno de los pioneros que nos animó bastante a iniciar este taller de bordado, y bueno, que tras 5 años está dando ya unos frutos que nadie se fuera esperado, porque él tiene una calidad, los bordados tienen una calidad impresionante. Y bueno, Javier Nieto está con nosotros muy relacionado porque su primera talla grande de vestir fue la nuestra. Fue la primera Virgen que Javi vistió, fue la Virgen de los Dolores del Puerto de la Torre. Y bueno, tras nuestra Virgen ya es un afamado vestidor. También comentamos precisamente la semana pasada cómo estaban vestidas en este mes de noviembre las Dolorosas de Alaurín de la Torre, con ese trabajo enorme que hacen Borja Campos y que hacen otros vestidores de la Semana Santa. Me quiero acordar también para ir terminando, con el proyecto de palio que hemos hablado antes, Alberto, de cómo el trono ha ido evolucionando, ese trono de esos talleres de ángulos de Lucena, cómo lo ha ido mejorando, y el proyecto de palio entonces está terminado. Está terminado, es decir, y pendiente de bendición y de poder presentarlo al público. Es decir, era uno de los grandes estrenos previstos para el Viernes de Dolores 2020, que desgraciadamente, pues, como todos sabemos, pues no se pudo llevar a cabo, y está a la espera de poder ser presentado públicamente. Ese también tiene mucho que bordar, ¿eh? Eso tiene mucho que bordar, y también es un proyecto muy, muy costoso. Es decir, el proyecto que ahora mismo ya está terminado ha sido una ardua tarea de la Junta de Gobierno
durante los 4 o 5 últimos años, ¿no? Que por fin ha podido verse culminado, pero evidentemente está culminado lo que es la orfebrería, lo que es el palio, le queda todavía muchos detalles por terminar. Muchas actividades, como hemos comentado antes, la feria, creo que también la cabalgata de Reyes participáis, lotería de Navidad. Sí, ahí los cofrades se vuelcan en cualquier evento que se pone a tiro, no dejan pasar la oportunidad de, primero, colaborar con cualquier entidad que así lo solicite y segundo, por supuesto, buscar fuentes de financiación que son fundamentales para poder llevar todo esto a cabo. Ahora que veía la medalla y veía el color rojo y negro, la Fundación Carmelita también, no me fijé antes con las túnicas, no he podido, ¿el color del Carmelo también lo tenéis presente? Es un detalle que se quiere incorporar al cortejo a raíz precisamente de un artículo de investigación, porque la verdad que esa vinculación o ese origen era prácticamente desconocido para muchos puertotorreños y es un detalle que sí se quiere incorporar a la cofradía y al propio desfile y que está en proyecto también. Estamos viendo ese boletín, otro esfuerzo que hacéis, desde luego, de las mejores cosas que se pueden hacer, que tengáis presupuestos, gente preparada para redactar los artículos, que buscáis anunciantes y saquéis ese boletín que estamos viendo ahí del Viernes de Dolores de 2020, trabajando también, me imagino, para el 75 aniversario fundacional, ¿no? Es otra fecha clave en la historia de la cofradía y evidentemente no debe ser un hito histórico en el que estamos trabajando ya, por supuesto. 2024. Despacito pero sin pausa y sí, hay muchos proyectos e ideas encima de la mesa en las que estamos trabajando y que de momento no vamos a desvelar hasta que estén más avanzados. Le voy a preguntar al teniente hermano mayor a ver si él quiere avanzar algo. Bueno, ese futuro que tuve en la hermandad, hablábamos de que el año que viene tenéis junta de gobierno, la actual directiva tiene intención de renovar, de seguir. El hermano mayor tiene intención de seguir, la junta de gobierno estamos con él, para adelante. Para adelante. Otros 4 años más y lo que venga. Muy bien. Y la juventud, también tengo entendido que tenéis un grupo joven muy activo, muy importante. Un grupo joven que ya la gran mayoría ya son miembros de la Junta de Gobierno ya. Y la verdad que sí, un grupo joven que activo, está muy activo estos años atrás, colaborando en todos los eventos, en la cuaresma, en la preparación de cualquier acto. La chavalería en las cofradías tiene que ser un... Chavalería, me encanta, porque es una palabra también muy malagueña, ¿no? La chavalería, por cierto, que esas chavalerías dan también un premio, ¿no? El Nazareno del Año. Sí, en el grupo joven nuestro llevan 6 años que crearon el Nazareno del Año y a elección de ellos, a criterio de ellos, todos los años en la presentación del cartel otorgan el premio Nazareno del Año a la persona que ellos consideran que se lo merece. ¿Pero dan el premio a alguien de dentro de la hermandad? Sí, alguien vinculado con la hermandad. Parece ha coincidido en algunos años que no ha sido miembro de la Junta de Gobierno o no. Ha sido... que no tiene por qué ser hermano. Decir por ejemplo, un año fue a un capataz del trono del Cristo que no es miembro de la Junta de Gobierno, pero que es el que prepara el exorno del trono, pues por su trabajo se lo dieron a él, en fin que... No me refiero a eso. Puede que es un premio dentro de la hermandad, que no dan a otro vecino o vecina de la barriada. No, siempre a alguien que sea vinculado. Un colectivo, una asociación. No, siempre a alguien de la hermandad. Por lo menos por ahora el criterio que ellos tienen es alguien de la hermandad. Vale. Dirá, ¿por qué pregunta tanto? Me quiero acordar de nuevo, una más y ya no digo más, los morados de Alaurín de la Torre, que les toca a ellos. Ya saben que también dan la hermandad del premio Nazareno del Año, que precisamente no va enfocado hacia los hermanos y hermanas, sino que a veces pues son colectivos o personas del pueblo o cercanas que hayan hecho algo destacado y se llevan ese premio, ¿no? Precisamente por eso te insistía, perdóname la insistencia, Antonio, para conocer un poco exactamente cómo era todo. Bueno, pues Alberto Martín, ¿alguna cosilla más que añadir y despedida del programa? Pues nada, que ha sido un placer poder estar aquí contigo y en esta casa, que para lo que queráis, Puerto de la Torre y Alaurín, hermanados para siempre. Muchísimas gracias, seguro que sí. Y Antonio de la Rubia, teniente hermano mayor, ¿algún mensaje final? Nada, que esperemos que salgamos pronto de esto y podamos ver la Semana Santa que todos deseamos. Y antes de despedirnos, sí quisiera hacerte entrega de esta medalla que hemos traído. Y muchas gracias. Cuidado con el micro. Muchas gracias por invitarnos. Pues muchísimas gracias por el detalle de la preciosa con el hermandad sacramental, parece, con el sacramental. Sacramental, somos sacramental. Anda, fíjate.
Por eso que se note en esa cofradía sacramental del Santísimo Cristo de Hermandad y Caridad y Nuestra Señora de los Dolores de Puerto de la Torre. Muchísimas gracias, pues con este obsequio, con mi gratitud, despido el programa. Nos vamos, como siempre, con música, la sección La Cruceta, que como no está dedicada a nuestros invitados, a la Hermandad del Puerto de la Torre que nos visita. Nos vamos con un momento de esa procesión, de la procesión del año 2019, y con esa imagen, con esa música, les dejamos. Hasta la semana que viene, si ustedes quieren. Muchísimas gracias por su atención.